Y estos son 10 épicos santos de la religión católica. Pero primero, ¿qué es un santo? Un santo es una persona reconocida por su vida ejemplar de fe, virtud y cercanía con Dios, y que según la Iglesia ya está en el cielo. En la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia católica, se considera santo a alguien que vivió con amor, humildad y entrega a los demás, y que muchas veces realizó milagros en vida o después de su muerte. Ser declarado santo es un proceso que se llama canonización y significa que esa persona puede ser tomada públicamente como modelo de vida cristiana. Los santos no son adorados, eso solo se hace con Dios, pero sí se les pide su intervención, es decir, que recen por nosotros desde el cielo. Ahora sí, comenzamos con número 1. San Jorge fue un soldado romano de origen griego, nacido en Capadocia, actual Turquía, hacia ya el año 275 o 280 después de Cristo, y martirizado en Lidia, actualmente Lod, Israel, alrededor del año 303 después de Cristo, bajo la persecución del emperador Diocleciano. Es uno de los santos más venerados tanto en Oriente como en Occidente, y su historia ha trascendido más allá de la religión para convertirse en símbolo de coraje, especialmente en países como Inglaterra, Georgia, Etiopía y Portugal, donde es patrón nacional. Su leyenda más conocida es la del dragón, que se popularizó en la Edad Media, especialmente a través de la obra La leyenda dorada, de Santiago de la Vorágine, escrita en el siglo XIII. En esta versión, un dragón aterrorizaba a la ciudad de Cilene en Libia. Los ciudadanos desesperados ofrecían sacrificios humanos para apaciguarlo, hasta que le tocó el turno a la hija del rey. Fue entonces cuando apareció San Jorge, quien acabó con la vida del dragón con su lanza, llamada Ascalón en algunas tradiciones, y salvó a la princesa y a la ciudad. Este acto fue interpretado simbólicamente como la victoria de la fe cristiana sobre el paganismo o el mal. Aunque no hay pruebas históricas del enfrentamiento con el dragón, los relatos sobre su martirio sí están mejor documentados. Se dice que fue torturado de múltiples formas por negarse a renunciar a su fe cristiana y que finalmente fue decapitado. Su tumba en Lidia se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación. San Jorge fue canonizado antes del establecimiento formal del proceso de canonización y ha sido respetado como santo desde tiempos antiguos. Su festividad se celebra el 23 de abril y a lo largo de los siglos se han atribuido numerosos milagros y muchos cruzados aseguraban haberlo visto luchando a su lado en batalla. Su imagen, montando a caballo y atravesando a un dragón, es una de las más reconocidas del cristianismo moderno. Número 2. San Francisco de Asís, nacido como Giovanni di Pietro Bernardo en 1181 o 1182 en Asís, Italia, fue el fundador de la Orden de los Hermanos Menores. Hijo de un rico comerciante textil, abandonó su vida de comodidades tras una experiencia de conversión espiritual en 1205, cuando escuchó a Cristo hablándole desde un crucifijo en ruinas en la iglesia de San Damián. A partir de entonces, abrazó la pobreza absoluta, predicando un mensaje de paz, humildad y amor por toda la creación. Uno de sus milagros más conocidos es su capacidad para comunicarse con los animales, especialmente con aves y lobos. La historia más famosa es la del lobo de Gubbio, una bestia que aterrorizaba a la ciudad italiana hasta que Francisco, sin temor, salió a su encuentro. Tras hablarle con dulzura, el lobo se calmó, se convirtió en un animal pacífico y vivió entre los habitantes hasta su muerte. Este episodio simboliza la armonía entre el ser humano y la naturaleza bajo la gracia divina. San Francisco también recibió los estigmas, las heridas de Cristo crucificado, en su cuerpo en 1224, convirtiéndose en el primer santo registrado con este fenómeno. Este hecho ocurrió en el monte Albernia, la Verna.
y fue presenciado por varios seguidores. Murió el 3 de octubre de 1226 en Asís y fue canonizado apenas 2 años después, en 1228, por el Papa Gregorio IX. Su legado sigue vigente en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, quien eligió su nombre en su honor, y es considerado el patrono de los animales, del medio ambiente y de los ecologistas. Su festividad se lleva a cabo el 4 de octubre. San Francisco de Asís es una de las figuras más queridas y universales del cristianismo, y su vida sencilla continúa inspirando a creyentes y no creyentes por igual. Número 3. Santa Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús, nació el 28 de marzo de 1515 en Gotarrendura, cerca de Ávila, España, y falleció el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, Salamanca. Fue una monja carmelita, escritora, mística y reformadora de la Orden del Carmelo. Es reconocida como una de las grandes figuras del siglo de oro español y una pionera en la espiritualidad cristiana. Fue canonizada en 1614 por el Papa Paulo V y proclamada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa Pablo VI, siendo la primera mujer en recibir este título. Desde muy joven mostró inclinación a la vida espiritual, aunque también experimentó un periodo de duda y vanidad durante su adolescencia. Ingresó al convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila en 1535, tras una grave enfermedad y una intensa experiencia espiritual. Inició una vida de profunda oración y ascetismo. En 1562 fundó el convento de San José en Ávila, dando inicio a la Reforma del Carmelo, conocida como la rama de las Carmelitas Descalzas, con un énfasis en la pobreza, la clausura y la oración contemplativa. A lo largo de su vida fundó 17 conventos reformados por toda España, incluyendo en ciudades como Toledo, Segovia, Salamanca, Burgos y Sevilla. En colaboración con San Juan de la Cruz, promovió también la reforma masculina del Carmelo. Es autora de importantes obras místicas como El Libro de la Vida, Camino de Perfección y Las Moradas, también conocida como El Castillo Interior, donde describe su experiencia con Dios mediante visiones, éxtasis y levitaciones documentadas por testigos contemporáneos. Uno de sus milagros atribuidos en vida fue su capacidad para prever eventos futuros y su conocimiento profundo del alma humana, lo que atrajo a nobles, obispos y teólogos. Después de su muerte se le atribuyeron numerosas curaciones milagrosas. Su cuerpo fue encontrado incorrupto años después, y sus reliquias se veneran en diversas iglesias de España. Su festividad se celebra el 15 de octubre. Santa Teresa es considerada patrona de los escritores españoles y una de las grandes maestras de la vida interior cristiana. Número 4. San Pío de Pietrelcina, conocido popularmente como el Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Su nombre de nacimiento era Francesco Forgione. Desde niño mostró una profunda devoción religiosa y en 1903 ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en 1910. El Padre Pío es especialmente conocido por haber recibido los estigmas, las heridas de Cristo, en 1918, mientras rezaba en el coro del convento de San Giovanni Rotondo. Estas heridas sangrantes, que aparecieron en sus manos, pies y costado, permanecieron con él durante 50 años, hasta poco antes de su muerte en 1968. Este fenómeno atrajo tantos fieles como a escépticos y fue objeto de investigaciones eclesiásticas y científicas a lo largo de su vida. También se le atribuyeron numerosos milagros, como curaciones inexplicables, bilocaciones, estar en 2 lugares a la vez, lectura de almas y la capacidad de prever acontecimientos futuros. Muchas personas que se confesaban con él afirmaban que el Padre Pío conocía sus pecados incluso antes de que los mencionaran. Su fama como confesor era tal que cientos de peregrinos hacían fila durante horas para hablar con él. También fundó el hospital Casa Sollievo della
sofferenza, que en español sería Casa de Alivio del Sufrimiento, uno de los más avanzados de Italia. Como parte de su misión de aliviar el dolor tanto espiritual como físico de los necesitados, San Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, fue beatificado en 1999 y canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002. Su festividad se celebra el 23 de septiembre. Hoy en día, millones de personas acuden en peregrinación a su tumba en San Giovanni Rotondo, donde su cuerpo se conserva incorrupto. Es uno de los santos más populares del siglo XX y un símbolo de entrega, humildad y fortaleza espiritual. Número 5. San Martín de Porres nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de un hidalgo español, don Juan de Porres, y de una mujer afrodescendiente libre, doña Ana Velázquez. Por su origen mestizo y el contexto social de la época, Martín enfrentó discriminación desde joven, pero su fe, humildad y deseo de servir lo llevaron a convertirse en uno de los santos más queridos y milagrosos del continente americano. Desde niño mostró una inclinación natural hacia la oración, la penitencia y el servicio a los pobres y enfermos. A los 15 años ingresó como donado, es decir, un colaborador laico, en el convento de los dominicos del Rosario en Lima, donde realizó tareas humildes como barrer, cuidar el huerto, curar enfermos y atender a los animales. Con el tiempo, por su vida ejemplar, fue aceptado como hermano. Legó en la orden de predicadores, algo poco común en esa época para alguien de su origen. Martín era conocido por su increíble caridad, su capacidad de perdón y su profundo amor por todos los seres vivos. Se cuenta que daba comida y medicinas a los necesitados, incluso si tenía que ceder su propia ración. Entre sus muchos milagros se le atribuyen curaciones inexplicables, levitaciones, bilocaciones y el don de comunicarse con los animales. Una de las escenas más populares de su iconografía es la que lo muestra con una escoba en la mano, símbolo de su humildad, rodeado por un perro, un gato y un ratón, los tres comiendo en armonía gracias a su influencia pacificadora. También se cuenta que curaba a personas sin importar su raza o estatus social, lo que en su tiempo fue un acto revolucionario de compasión y justicia. Su fama como curandero llegó a oídos de nobles y virreyes, pero Martín siempre se mantuvo fiel a su vocación de servicio, sin buscar fama ni privilegios. Murió el 3 de noviembre de 1639 en un convento del Rosario. Fue beatificado en 1837 por el Papa Gregorio XVI y canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962, siendo el primer santo mulato de América. Su festividad se celebra el 3 de noviembre. Es patrono de la justicia social, de los barberos, peluqueros, enfermeros y trabajadores humildes. San Martín de Porres es un símbolo de la santidad alcanzada desde la sencillez, la humildad y el amor al prójimo. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en servir con alegría, sin esperar nada a cambio. Nota personal, este es mi santo favorito. Sí, lo sé, soy súper básico, pero el poder hacer que un perro, un gato y un ratón se hagan amigos me parece algo genial. Siempre he querido hacer eso, pero nunca me ha salido. Sigamos con el siguiente puesto. Número 6. Santa Catalina de Siena nació el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia, siendo la penúltima de 25 hijos. ¡Wow! No perdían el tiempo. Desde muy pequeña manifestó experiencias místicas y una profunda espiritualidad. A los 16 años ingresó a la Tercera Orden de Santo Domingo como laica, viviendo en su casa una vida de oración, ayuno y servicio a los pobres. Con el tiempo, Catalina comenzó a tener visiones de Cristo y experimentar éxtasis místicos. Su reputación creció, atrayendo tanto a fieles como a clérigos. En un contexto de división dentro de la Iglesia, Catalina fue una figura política y espiritual clave. Influyó decisivamente en el regreso del Papa Gregorio XI de Aviñón a Roma, hecho que marcó el fin del llamado cautiverio de Aviñón,
Sus cartas, muchas dirigidas a papas, cardenales y reyes, muestran una mezcla asombrosa de ternura espiritual y firmeza moral. Fue una defensora apasionada de la reforma de la Iglesia y de la unidad entre los cristianos. Su obra más importante, El diálogo de la divina providencia, es una conversación espiritual entre el alma y Dios y es considerada una joya de la literatura mística cristiana. Se le atribuyen numerosos milagros, como la bilocación, la lectura de corazones y curaciones por intercesión. Al igual que San Francisco de Asís, recibió los estigmas, aunque invisibles al ojo humano. Murió el 29 de abril de 1380 a los 33 años en Roma. Fue canonizada en 1461 por el Papa Pío XII y proclamada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa Pablo VI, junto a Santa Teresa de Ávila. Su festividad se celebra el 29 de abril. Es patrona de Italia, Europa y de los enfermeros. Número 7. San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, en 1195, bajo el nombre de Fernando de Valois. Ingresó primero a los canónigos regulares de San Agustín, pero luego, inspirado por el martirio de 5 frailes franciscanos en Marruecos, decidió unirse a la orden franciscana, adoptando el nombre de Antonio. Conocido por su profunda erudición teológica y su poderosa oración, San Antonio fue un predicador destacado en Italia y el sur de Francia. Se le atribuyen numerosos milagros, como el don de lenguas, bilocación, curaciones y visiones. Uno de sus milagros más populares es el de haber predicado a los peces cuando los habitantes de una ciudad se negaron a escucharlo, y los peces en gran número asomaron sus cabezas para oírlo. Otro milagro famoso es el del niño Jesús. Se dice que se le apareció en forma física en sus brazos mientras rezaba, y por ello muchas representaciones artísticas lo muestran sosteniendo al niño. También es considerado el santo de los objetos perdidos por la tradición de que ayudaba a las personas a recuperar cosas extraviadas. Murió en Padua, Italia, en 1231, a los 36 años, y fue canonizado al año siguiente por el Papa Gregorio IX. Su festividad se celebra el 13 de junio. En 1946 fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XII. Su tumba en la Basílica de San Antonio de Padua es uno de los destinos de peregrinación más visitados de Europa. Es considerado patrono de los pobres, viajeros, albañiles y, por supuesto, de quienes han perdido algo y buscan recuperarlo con toda su fe. Número 8. San Benito de Nursia nació el año 480 en Nursia, actual Norcia, una ciudad en la región de Umbría, Italia. Es considerado el padre del monacato occidental y una de las figuras más influyentes en la espiritualidad cristiana. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de Dios a través de la oración, el trabajo y el aislamiento del mundo, elementos que lo llevaron a establecer una forma de vida monástica que perdura hasta hoy. De joven, Benito fue enviado a Roma a estudiar, pero decepcionado por la decadencia moral de la ciudad, se retiró a una cueva en Subiaco, donde vivió como ermitaño durante varios años. Su fama de santidad atrajo a muchos discípulos y con el tiempo fundó 12 monasterios, organizando una comunidad basada en la vida austera y espiritual. Más tarde se trasladó al Monte Cassino, donde fundó el monasterio más importante de su época y escribió su obra célebre, La Regla de San Benito. Este texto se convirtió en el pilar del monacato occidental, estableciendo normas de vida basadas en la oración, el trabajo y la obediencia. San Benito también es famoso por su combate espiritual contra el mal. Numerosas historias de su vida fueron recogidas por San Gregorio Magno en sus Diálogos. Relatan cómo expulsaba demonios, destruía ídolos paganos y protegía a sus seguidores de peligros invisibles. Uno de sus milagros más célebres cuenta que, al intentar ser envenenado por unos monjes rebeldes, Benito hizo la señal de la cruz sobre el cáliz con el veneno,
y este se rompió como si fuera de cristal, dejando el veneno inofensivo. La cruz y la medalla de San Benito se convirtieron con el tiempo en símbolos de protección espiritual. La medalla en particular es conocida por sus inscripciones en latín como Crux Sacra Sit Mihi Lux, la Santa Cruz sea mi luz, y Non Draco Sit Mihi Lux, que el demonio no sea mi guía, acompañadas de las iniciales de una poderosa oración de exorcismo. Se le atribuye a esta medalla la capacidad de proteger contra maleficios, tentaciones y peligros físicos y espirituales. San Benito falleció alrededor del año 547, de pie en oración, poco después de haber recibido la Eucaristía. Fue canonizado en 1220 por el Papa Honorio III. Su festividad se celebra el 11 de junio. En 1964, el Papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa, reconociendo su enorme influencia en la civilización occidental. Hasta el día de hoy, San Benito es invocado como un poderoso intercesor contra el mal, y su imagen, portando la regla y la cruz, continúa inspirando a quienes buscan refugio en la fe frente a las adversidades de la vida. Número 9. San Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo di Asti, en el Piamonte, al norte de Italia. Hijo de una familia campesina humilde, quedó huérfano de padre a los 2 años. A pesar de las dificultades económicas, desde niño mostró una gran inteligencia, una profunda fe y una especial inclinación hacia el trabajo con niños y jóvenes. Don Bosco tenía una habilidad innata para conectar con la juventud. Desde joven, organizaba pequeños espectáculos de magia, acrobacia y teatro para atraer a otros niños. Luego, les enseñaba catecismo. Esta combinación de alegría, disciplina y fe sería la base de su método pedagógico. Se ordenó sacerdote en 1841 y muy pronto empezó a trabajar con jóvenes pobres y abandonados en Turín, una ciudad industrial en crecimiento, donde muchos niños vivían en condiciones miserables. Fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, un espacio que combinaba talleres de formación técnica, instrucción religiosa y actividades recreativas. Esta iniciativa dio origen a la Congregación Salesiana, fundada oficialmente en 1859, con el objetivo de educar y evangelizar a los jóvenes más necesitados, siempre con el lema formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Don Bosco no solo fue un educador excepcional, sino también un hombre de fe profunda y carismática. Se le atribuyen numerosos milagros, tanto en vida como después de su muerte. Curaciones, multiplicación de alimentos y sueños proféticos. Uno de los más conocidos es el llamado Sueño de los 2 pilares, en el que vio a la iglesia como un barco en medio de una gran batalla, guiado por el Papa y sostenido por 2 pilares, la Eucaristía y la Virgen María. Este sueño fue interpretado como una visión profética de los desafíos y la fortaleza de la iglesia en tiempos difíciles. Era especialmente devoto de María Auxiliadora, a quien atribuía todos sus logros. En 1872 fundó junto a Santa María Mazzarello el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de la familia salesiano, enfocada en la educación de niñas y jóvenes. Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888 en Turín. Fue beatificado en 1929 y canonizado por el Papa Pío XI en 1934. Su fiesta se celebra el 31 de enero. Es considerado el patrono de los jóvenes, de los aprendices y de los educadores, y su legado continúa vivo en miles de escuelas, centros juveniles y misiones salesianas en todo el mundo. Su estilo alegre, práctico y profundamente espiritual lo convierte en uno de los santos más queridos del mundo contemporáneo. Dato curioso número 2, yo fui a la escuela La Salle en Lima y la escuela Salesiano se encontraba a una cuadra, así que siempre existió esta rivalidad amistosa, entre muchas comillas, entre ambos colegios. Pero bueno, aquí una imagen de ambos peleándose. Número 10.
Santa Rosa de Lima, nacida como Isabel Flores de Oliva el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, es reconocida como la primera santa de América. Hija de una familia criolla humilde, desde muy pequeña mostró una profunda devoción religiosa y un fuerte deseo de llevar una vida de sacrificio. Adoptó el nombre de Rosa por la delicadeza de su rostro, que, según la tradición, parecía una auténtica rosa. Desde la adolescencia, Rosa decidió consagrarse a Dios, rechazando el matrimonio y cualquier forma de vida mundana. A pesar de las presiones familiares y sociales, ingresó como terciaria dominica, viviendo en su propia casa como una especie de monja laica. Allí construyó una pequeña celda en el jardín, donde pasaba largas horas en oración, penitencia y ayuno. Su vida estuvo marcada por una austeridad extrema. Dormía sobre una tabla de madera, usaba una corona de espinas bajo su velo y se flagelaba en secreto. A pesar de su reclusión, era muy cercana a los pobres y enfermos, a quienes atendía con ternura y dedicación. En muchas ocasiones se le atribuyeron milagros como curaciones inexplicables, profecías y fenómenos místicos como éxtasis y visiones de Cristo y la Virgen María. Se dice que tuvo una relación espiritual cercana con el niño Jesús y que éste incluso le hablaba en momentos de oración profunda. Falleció el 24 de agosto de 1617 a los 31 años de edad. Su muerte fue lamentada por toda Lima, desde los más humildes hasta las autoridades virreinales. Fue canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, convirtiéndose en la primera mujer americana en recibir este honor. Su festividad se celebra el 23 de agosto en la Iglesia Universal. Aunque en Perú se conmemora el 30 de agosto, es patrona de Lima, del Perú, de América y de las Filipinas. Santa Rosa es símbolo de pureza, fortaleza y compasión. Su imagen coronada con rosas es vista en todo el continente y especialmente en su santuario de Lima, donde miles de fieles dejan cartas y peticiones en el famoso pozo donde ella solía orar. Su vida demuestra que incluso en medio del bullicio de una ciudad virreinal es posible encontrar a Dios en el silencio del corazón. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar sobre qué otro tema, ya sea de religión o mitología, les gustaría que traiga al canal. Siempre estoy leyendo sus comentarios. También vayan a seguirme a mis otras redes sociales donde subo más contenido como memes mitológicos o infografías. O únanse a nuestro grupo de WhatsApp, en donde estoy en contacto con ustedes diariamente. Links en la descripción de este video. Ahora sí, yo he sido Green Familia. Los quiero y nos vemos en el siguiente video.